Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos los bobinados siempre, el bobinado de baja tensión o de menor tensión es el que se encuentra en el interior, ¿verdad? Y después el otro bobinado se encuentra rodeándolo, se encuentra por encima de ese bobinado. Bueno, hablamos también del circuito magnético, que eran chapas de hierro silicio, laminadas en frío, eran de grano orientado, el silicio era para darle mayor resistividad, eso aumentaba la resistencia de la chapa, disminuía las corrientes parásitas de Foucault, lo mismo que el espesor. Bueno, acá tenemos ahora lo que vienen son todas figuras. Esta figura, fíjense que acá tenemos, ¿ven? Ahí tenemos los bobinados, los tres bobinados interiores y los tres bobinados exteriores. ¿Sí? Todos son concéntricos con las columnas del circuito magnético. Recordemos que el circuito magnético va conectado eléctricamente a la cuba y la cuba va conectada a tierra, ¿sí? Con un cable se conecta a tierra. Bueno, este es un esquema de un circuito magnético de un transformador de 5 columnas. Miren, ahí hay una persona, se alcanza a visualizar, ¿sí? Una persona, Disculpe, ¿sí? no se está viendo lo que comparte, por lo menos yo. A ver. Yo lo veo. Sí, profe, se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, Bueno, profe. entonces Sí, se está el viendo. problema Ahí ahí está. es tuyo, ¿sí? El problema Sí. lo tenés ahí en tu equipo, ¿ah? Profe, Sí, Gracias. de nada. profe, ¿la cuba tiene aceite? ¿O qué tiene? ¿Cómo? Sí, la cuba, esto ya vamos a ver ahora los distintos tipos de formas de, Sí, digamos, de aislar, ¿no es cierto?, los bobinados. Y bueno, todo va, todo lo que es el transformador va metido en una cuba con aceite, ¿sí? Con un tanque de expansión que también tiene aceite, ya lo vamos a ver todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces este sería un núcleo de un circuito magnético de un transformador de 5 columnas. Este otro que tenemos acá es un transformadorcito monofásico, ¿sí? Un transformadorcito chico, monofásico de columnas. Acá hay una columna, acá está la otra columna. Recordemos que esto que vemos ahí son los dos bobinados, esos bobinados, la mitad, una mitad es el primario de ambas columnas y la otra mitad es el secundario, ¿sí? Bien, acá tenemos, este sería un transformador monofásico acorazado, ahí tenemos todo el circuito magnético, ahí tenemos los bobinados, todo esto están encintados, están digamos, aislados, protegidos. También se los había mostrado ya anoche. Acá tenemos, están armando, fíjense en acá los andamios ahí que han puesto, porque están armando un circuito magnético de un transformador de gran potencia. ¿Tá? Bien, bueno, todas estas son figuras. Acá tenemos un transformador de distribución. Fíjense, ahí tenemos los tres aisladores, son los tres aisladores ahí tendríamos los 13.200, por ejemplo, y acá tenemos 4 aisladores. De estos 4 aisladores, 3 corresponden a las fases y hay uno que corresponde al neutro. O sea que fíjense en el detalle, ingresan 3 aisladores, las 3 fases solamente, pero después salen 4, las 3 fases más el neutro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver de dónde sale el neutro. Bueno, esto es la cuba, esto que tenemos acá son los radiadores, esos radiadores son para disipar, ¿no es cierto?, el calor que se genera en el aceite, ¿sí? Estos radiadores, ¿no es cierto?, permiten que el aceite se vaya enfriando, por lo tanto, por un proceso de convección natural, ¿sí?, se va produciendo el enfriamiento, convección natural, ¿sí? Física 2, proceso de convección. ¿Qué es lo que es? Y el aceite dentro de la cuba,
los bobinados van calentando el aceite. A medida que van calentando el aceite, internamente en la cuba va perdiendo densidad y va subiendo. Entonces ese aceite caliente, luego esto que nosotros vemos ahí, esto es un caño hueco, por ahí entonces viene el aceite caliente y empieza a bajar a través de los radiadores. Esos radiadores tienen una gran superficie, ¿no es cierto?, en contacto con el aire. Entonces, a medida que se va enfriando el aceite por convección natural, va bajando, va bajando, va bajando, y nuevamente por este caño vuelve a la cuba, y ahí tenemos permanentemente todo ese proceso de circulación por convección natural. ¿Estamos? De esa manera se va enfriando ese aceite y hace que el transformador trabaje a una temperatura constante, una temperatura estable. ¿Ya? Bueno. Profe, ¿a qué temperatura trabajan? Bueno, normalmente los transformadores los consideramos que están trabajando a una temperatura de 75 grados. ¿Tá? Ustedes van a ver que van a ver ejercicios, van a ver que situaciones que se plantean en donde debemos corregir, por ejemplo, la resistencia corregir la resistencia de los bobinados por temperatura. Cuando se hace esa corrección, se la corrige a 75 grados, que esa es la temperatura que se considera, ¿no es cierto?, la temperatura de trabajo del transformador. Pero bueno, internamente existen distintas temperaturas, ¿sí? Existen distintas temperaturas. Las temperaturas más altas las tenemos internamente en la parte donde se encuentran internamente donde está la separación entre el bobinado de baja y de alta tensión. Hay canales de circulación internamente entre ambos bobinados. Bueno, en ese interior donde están esos canales donde tenemos la mayor temperatura. ¿Estamos? Pero bueno, consideramos siempre que es ese valor de 75 grados, aunque en realidad tenemos por ahí temperaturas muy superiores. ¿Ah? ¿Alguien Arturo, habías levantado la mano? Bueno, ya la bajo. Bueno, acá tenemos transformadores trifásicos, ¿sí? Fíjense en estos dos transformadores, transformadores trifásicos rurales. Ven que son trifásicos. Acá tenemos las tres fases, 13.200 voltios, y acá tenemos la salida. ¿Sí? Ahí tenemos las tres fases, tres aisladores, color marrón o negro, se ven bien oscuro acá, y el color blanco o el color claro sería el neutro. Ahí es donde se conecta el neutro. Fíjense que aparecen ahí esos hierros que aparecen ahí, ¿los ven? Bueno, esos son para descargar cuando se produce una sobretensión en el transformador, para que esa sobretensión no se meta dentro del transformador, por ejemplo, una descarga eléctrica en la red de los 13.200 voltios, ¿verdad? La tormenta eléctrica, se produce una descarga, ¿y qué es lo que va a pasar? Y se va a generar una diferencia de potencial muy grande entre este punto, que es donde está conectado el cable de los 13.200 voltios, y este espacio que tenemos acá, que está conectado, se va interconectando con este otro y con este otro. Ven que hay un pequeño espacio. Entonces esa gran diferencia de potencial hace que se produzca un arco eléctrico a través de este y este a la cuba. Y la cuba va a estar conectada a tierra, ¿sí? La cuba va a estar conectada a tierra. O sea que en definitiva esa descarga eléctrica se derivó a tierra y no me produjo, ¿no es cierto?, digamos, no se quemó el transformador, sino esa descarga eléctrica se mete dentro del transformador, una gran sobretensión se produce internamente, una gran diferencia de potencial, se produce las aislaciones, se queman,
Entonces, lo que se produce prácticamente internamente es un cortocircuito y el transformador revienta, ¿sí? El transformador termina reventando. Bueno, muchas veces ha pasado eso. Ha sucedido que una descarga eléctrica que se produce en una línea, resulta que los descargadores que tenía el transformador, ya lo vamos a ver, el tema de protecciones, es el último tema que vemos en el desarrollo de este tema. Entonces, ahí van a ver que las distintas protecciones, hay una que son los descargadores de sobretensión. Bueno, estos que están acá están actuando como descargadores de sobretensión. Es una forma muy económica de proteger medianamente. Esto no es tan seguro, pero bueno, protegen medianamente a estos transformadores que tampoco son transformadores tan caros, ¿verdad? Bueno, a medida que va aumentando la potencia, ven, este es menor potencia, lógicamente, más chiquito, este es más grande, ya tiene ahí, ¿no es cierto?, un par de radiadores para refrigerarlo, ¿no? Bueno, acá tenemos un transformador seco. ¿Está? Este es un transformador seco. Este transformador funciona así como ustedes lo ven. Esto no va dentro de una cuba, ¿sí? Este transformador no va dentro de una cuba. ¿Por qué? Porque los bobinados están, ¿no es cierto?, aislados con resina epoxi. Están encapsulados en una resina epoxi, tanto los bobinados internos como los bobinados externos, ¿sí? Esa resina epoxi, a ver, es la resina que se utiliza, ¿no es cierto?, o se utilizaba en todas aquellas piletas para vino, que eran piletas de hormigón armado. Entonces no se podía echar el vino dentro del hormigón armado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con esas piletas? Se hacía todo, ¿no es cierto?, un vidriado interno con resina epoxi, ¿verdad?, para que el vino se mantuviera y no se echara a perder. Bueno, esa resina epoxi es la que se utiliza acá. Un detalle que vemos ahora es la conexión de los bobinados. Acá estamos viendo la conexión de los bobinados de mayor tensión, ¿sí? Esto que vemos acá. Ahí tendríamos principio y final de un bobinado. Principio y final del otro, principio y final del otro. Están conectados según una conexión triángulo. El final de un bobinado con el principio del otro. El final de este bobinado con el principio del otro. El final de este bobinado con el principio del otro. Está, luego ahí tenemos, van a tener que salir las tres conexiones a los tres aisladores que hemos visto recién. Bueno, esta es una conexión triángulo. La conexión estrella está hecha del otro lado en el bobinado de menor tensión, que ahora, bueno, no se ve porque está del otro lado. Otro detalle importante que podemos observar acá, miren, ¿ven esto que ven acá? Son dos perfiles. Estos son dos perfiles U. Estos dos perfiles que nosotros tenemos acá están prensando al núcleo del circuito magnético, igual que arriba. Ese núcleo tiene que ir totalmente prensado, ¿tá? Tiene que ir totalmente ajustado. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si queda, ustedes han sentido por ahí el ruido de un transformador de muchos años. Por ejemplo, nos ponemos a escuchar el ruido y sentimos un boom, ¿no es cierto? Un ruido. Y ese ruido es un ruido magnético, un zumbido que producen las chapas del circuito magnético. ¿Tá? Si, bueno, con el correr del tiempo, si alguna chapa o algo se va aflojando, bueno, produce esa vibración, produce ese ruido. Entonces, por eso que tienen que estar perfectamente ajustado ese circuito magnético. Ahí se ven unos tornillos, ¿ven? Ahí se ven tornillos pasantes, ¿ven? Entonces ahí estamos ajustando los dos perfiles U. Estos tornillos que se ven ahí están pasando y están atravesando el circuito magnético. Atraviesan el circuito magnético. Bueno, esos tornillos tienen una camisa, están dentro de una camisa de un material aislante. Normalmente es un polímero, es un plástico, y está totalmente aislado.
¿Ah? Está totalmente aislado. Bueno, esos son los detalles que podemos observar en esta figura. Veamos otra. Acá esta figura también tenemos otro detalle importante para visualizar. Miren, acá tenemos, bueno, primero, varios detalles tenemos. Acá tenemos, este también está conectado en triángulo, ¿ven? También está conectado en triángulo. Porque un extremo está al otro de la otra bobina. ¿Sí? Bueno, acá tendríamos la salida de los tres aisladores de mayor tensión. Ahora del otro lado se ven ahí 1, 2, 3, 4, la salida. Estas serían las tres fases y este que está acá sería el neutro, ¿sí? Bueno, acá vemos todo también, acá tenemos los perfiles, estos perfiles acá arriba, estos son los cáncamos, ahí es donde, ¿sí? Con un gancho se los engancha acá con dos eslingas, ¿sí? Y se lo levanta para poder maniobrarlo, para poder, ¿cierto?, moverlo. Y después un detalle muy importante que vemos acá, miren estos tacos, ¿ven estos taquitos arriba y abajo? ¿Ven estos tacos que aparecen acá? Todo esto es madera. Todo esto que ven ahí ustedes es madera. ¿Ven ahí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo están estos bobinados? Están totalmente ajustados al circuito magnético. Totalmente ajustados al circuito magnético. No se tiene que mover. ¿Y por qué se van a mover? Bueno, por lo que yo les comenté, aparecen esfuerzos electrodinámicos. Por lo tanto, esos esfuerzos electrodinámicos y internamente los conductores que se están tocando uno con el otro, contacto físico, no eléctrico, ese contacto físico, si existe algún movimiento, bueno, se van rozando uno con el otro, hasta que termina, ¿no es cierto?, termina fallando la aislación, o sea, se sale la aislación, ya sea el esmalte, ¿no es cierto?, si es un conductor esmaltado o si es una planchuela, se sale, ¿no es cierto?, el papel aislante. Entonces ahí ya tenemos contacto eléctrico. Y si tenemos contacto eléctrico ya estamos en problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque ya empezamos que la tensión por espira, ¿no es cierto?, ya no vamos a tener varias espiras que van a estar cortocircuitadas y eso nos puede llevar a que se queme el transformador. Sí, Juan Pablo, te escucho. Pregunta. Profe, este tipo de transformadores que son en seco, así, ¿cómo se enfrían, digamos? Son transformadores que se enfrían en el medio ambiente. El aire, con el aire. Ah, bien. ¿Sí? Son Una transformadores pregunta. de menor potencia, ¿sí? Son transformadores de menor potencia. Entonces, este tipo de transformadores se los utiliza en lugares, ¿no es cierto?, donde no tiene que haber suciedad, no tiene que haber, estamos, o sea, lugares especiales. Esto no son transformadores que encontramos en cualquier lado, encontramos un transformador de este tipo. No, son transformadores especiales. Bien. Bien. Bueno, acá tenemos otro detalle importante en esta otra figura, ¿sí? Aparte de los que ya les comenté, ¿no es cierto?, los dos perfiles por arriba y por abajo, ¿verdad? Fíjense también que ahí están los tacos de madera, se ven todos los taquitos de madera por arriba y por abajo, ajustando esos bobinados. Pero el detalle importante es esto, todas estas derivaciones que vemos ahí, ¿ven? Todas estas derivaciones están hechas en el bobinado de mayor tensión. En el bobinado de mayor tensión. ¿Y a dónde van todas estas? ¿Ven? Van por esos tubos, por esos cilindros de material aislante. Todo esto está todo aislado. ¿Ah? Estos son cartuchos de cartón Prespan normalmente. Entonces ahí vienen y acá van a esta parte. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí llegan todos esos conductores. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El conmutador. Conmutador o TAP. ¿Sí? TAP, TAP. O conmutador. ¿Qué es lo que es el conmutador? Bueno, el conmutador me permite,
modificar la relación de transformación a través del número de espiras del bobinado de mayor tensión. ¿Y eso qué es lo que logramos con eso? Y logramos modificar la tensión de salida. Modificamos la tensión de salida. Entonces, pero ¿y por qué eso? Bueno, muy sencillo, miren, una explicación así muy elemental, muy básica. Por ejemplo, un barrio, se hace un barrio, supongamos un barrio, un loteo de estos privados, ¿no es cierto? Que hay muchos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace el loteo privado, se hace toda la red eléctrica, se coloca el transformador. Bueno, empiezan a construir casas, empiezan a construir 1, 2 casas, 5 casas, 10 casas, bueno, y ahí esa gente se va a vivir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que darle alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la salida del transformador se la pone en un punto en donde la tensión de salida esté en uno de los puntos más bajos. ¿Por qué motivo? Y porque la carga que vamos a tener para ese transformador es una carga muy pequeña. ¿Me explico? Y nosotros debemos garantizarle al usuario un valor de tensión predeterminado. ¿Cuál es el valor de tensión predeterminado que le tenemos que le tiene que dar la empresa distribuidora de energía? Bueno, ese valor de tensión sería, a ver, monofásica 220, trifásica 380 voltios, o sea, ya en la carga, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, está la carga conectada, el transformador ya no está en vacío. Bueno, ¿qué pasa? Después se siguen haciendo más casas y empezamos a sumar usuarios. ¿Qué pasa cuando empezamos a sumar usuarios? Y la corriente que va circulando por la línea también está circulando interiormente en el transformador. Entonces se aumenta, se produce una caída de tensión interna en el transformador y vamos a hacer que la tensión de salida que voy a tener, esa tensión de salida que es en definitiva después, a través, bueno, hay una caída de tensión a lo largo de la línea también, debemos considerarla, pero al último usuario que se ha conectado ya no va a tener esa tensión que le debemos, que la empresa distribuidora de energía le tiene que garantizar. 220 o 380. Bueno, entonces está con 210 y está con 365. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, se fueron agregando usuarios, entonces empieza a caer la tensión. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa distribuidora de energía? Viene y le sube un puntito más o 2 puntitos más a ese conmutador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eleva la tensión de salida del transformador. De esa manera le garantiza a esos nuevos usuarios que se han conectado la tensión, ¿no es cierto?, correspondiente de 220 a 380. ¿Está claro? ¿Se entiende para qué es el conmutador, verdad? Sí, bueno, profe. Sí. Bueno, acá tenemos otra imagen de acá tenemos, miren, este es un transformador de láminas de aluminio, ¿eh? Son bandas o láminas de aluminio, ahí tenemos los bobinados. Bueno, esto también, a ver, son transformadores especiales, son cosas existen, por eso se los muestro. Pero no es que vamos a la calle, salimos y miramos y encontramos transformadores de este tipo. No, de ninguna manera. ¿Está? Fíjense, acá se observan también los detalles de los dos perfiles, ven los perfiles ahí ajustados, ahí se ve, ven el tornillo, ven que aparece ahí como una camisa, ven, más gruesa que el tornillo, ¿ah? Acá arriba también, ahí, y acá vemos, miren, el centro de la estrella, esto que tenemos acá es el centro de los bobinados de menor tensión, que son los que están por dentro, están conectados ahí en estrella. Entonces acá tengo la salida, una fase, otra fase, y luego de acá del centro de la estrella se va a sacar el neutro, ¿sí? Otro detalle, mire también que se observan, ven acá estas varillas roscadas que tenemos ahí, y estos me sujetan, ¿no es cierto? Bien, forma parte de la sujeción de todo ese circuito magnético. Los taquitos, ahí se ven los tacos de madera,
siempre tienen que estar perfectamente ajustados esos bobinados, ¿no es cierto?, al circuito magnético, a la parte, digamos, circuito magnético y a esos perfiles, que son los que forman parte de la estructura. Bien. Acá tenemos, bueno, un transformador normal de distribución. El numerito que aparece ahí arriba, 500, está dando la potencia expresada en kVA. Es un transformador de 500 kVA y tenemos el tanque de expansión. El tanque de expansión, ahí hay un cañito, ese cañito se comunica con la cuba y todo eso está lleno de aceite. Acá vemos el nivel, ahí vemos dónde está el nivel de aceite. Este tanque de expansión, ¿no es cierto?, permite que el aceite con la temperatura del transformador, o sea, con el transformador por ahí trabaja a mayor temperatura y por ahí a menor temperatura dependiendo del estado de carga. Entonces eso, ¿qué es lo que hace? Hace que el aceite interior en la cuba se expanda o se contraiga. Bueno, esos, ¿no es cierto?, esas variaciones en el volumen del nivel de aceite las absorbe ese tanque de expansión. Este tanque de expansión está comunicado con el medio ambiente, o sea que está a presión atmosférica a través de un filtro con sílica gel, ¿sí? Arturo, ¿qué es lo que ibas a preguntar? Claro, eso mismo. ¿Tiene ahí un respirador y un visor de nivel también ese tanque? Claro, acá está el visor de nivel, ahí está, ese que te estoy indicando. Y después acá no se ve, pero por el otro lado tiene que estar el caño que conecta con el medio ambiente. Eso está ahí a presión atmosférica. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un filtrito con sílica gel. Ya lo vamos a ver también. ¿Para qué? Y para que el aire que ingrese del medio ambiente a ese tanquecito ingrese sin humedad. Porque lo peor que hay para un transformador es la humedad en el aceite. ¿Está? Esa Claro. humedad, esa agua que se va metiendo al aceite, luego de adentro produce conducción. Entonces se arman unos líos bárbaros. Entonces hay que eliminar totalmente esa humedad. ¿Ah? Sí, Bueno, ingeniero, ¿sí? cuando escasea el nivel de aceite, ¿qué consecuencias les trae al transformador? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando, o sea, cuando hay El nivel de una, aceite está digamos, bajo. eh, Y cuando el nivel de aceite está bajo, bueno, el transformador no se alcanza a refrigerar ni aísla correctamente porque cumple una doble función el aceite. El aceite refrigera y aísla. ¿Está bien? Aísla internamente los bobinados de mayor tensión. ¿Por qué? Porque los bobinados de mayor tensión quedaron por fuera y quedan cerquita uno del otro. Entonces, entre el espacio, entre esos bobinados, está todo con aceite. Entonces ahí aísla, pero también refrigera. Bueno, cuando le falta aceite, y bueno, en la parte donde no hay aceite no está aislando y no está refrigerando, seguramente ese transformador va a funcionar un tiempito y se va a terminar quemando. ¿Está? bien, perfecto, gracias. ¿Ya? Bueno, acá tenemos dos transformadorcitos. Acá tenemos el rural que vimos recién, trifásico, monoposte. Acá tenemos otro transformador, también trifásico, monoposte. Ya no es cilíndrico, sino es un transformadorcito de mayor potencia, pero es un transformador chico. Por eso está solamente sobre un poste, ¿sí? Miren, acá vemos algunas de las protecciones. Estos que ven allá arriba, esos que les estoy mostrando ahí, esos son los descargadores de sobretensión. Se produce acá en esta línea, se produce una descarga eléctrica, esa descarga eléctrica llega hasta acá y ahí esto está conectado a tierra, se deriva a tierra. ¿Ah? Y esto que tenemos acá son seccionadores fusibles que ya vamos a ver la función que cumple. Todo esto es la parte de mayor tensión. Luego la salida sale por ¿dónde? Sale también por fusibles. Eso que tenemos ahí son los fusibles de baja tensión, ¿sí? De menor tensión.
Entonces, ahí cualquier problema que se produzca, ¿no es cierto? Acá en estos cables hay un viento fuerte, ¿no es cierto? Cae una llama, se toca uno con el otro. Bueno, lo que queremos siempre es que el transformador se salve. Por eso es que tratamos de protegerlo. ¿Ah? Estas son protecciones básicas, mínimas que puede tener un transformador. ¿Ah? Bueno, este es un transformador ferroviario, dice, un transformador de lo que habíamos visto trifásico hexafásico. Miren, 1, 2, 3, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fases, ¿ven? Este es un trifásico hexafásico. Bien. Este es un transformador refrigerado por aire, también esto no va metido en una cuba, ahí está como se observa. Lógicamente son transformadores de baja potencia. Dice clase F, clase es la aislación que tienen las máquinas eléctricas están dadas por una letra. Ya vamos a ver, al finalizar, ya vamos a ver después, no, lo vamos a ver en la parte de motor asíncrono. Vamos a ver cuando vemos la parte de bobinados, ahí vamos a ver los distintos clases de, las distintas clases de aislación. Cada letra da un número máximo de temperatura al que puede trabajar. ¿Sí? Bueno, bien, con esto ya vamos terminando. Este es un transformador de potencia. Bueno, este es un transformador grande. Este transformador tiene un montón de cosas, tiene un montón de protecciones que no tiene el transformador anterior. ¿Sí? Bueno, eso ya vamos a ver las protecciones. Por eso ahora no me detengo. Acá tenemos un transformador de uso petrolero. Bueno, existen de estos de distintas formas, distintos tipos. Miren, ahí se ve ese filtrito que está ahí. Por ahí entra el aire, ¿ve? Ahí está la comunicación con el medio ambiente. Ahí adentro hay sílica gel. Que lo que es la sílica gel, bueno, esas pelotitas que quitan la humedad, ¿verdad? Bueno, este es un transformador hermético, sumergible, este no tiene tanque. Lógicamente, todo esto, las conexiones, todo van totalmente herméticas, ¿no es cierto? Con un transformador que se puede meter debajo del agua. O sea que hay transformadores de todo tipo. Acá vemos una estación transformadora, biposte, normal, de las que Profe, están en la calle. Sí, escucho. profe, el transformador de uso petrolero, ¿qué particularidad tiene con los otros? Miren, hay particularidades que son, si hay transformadores raros, son los que se utilizan en la industria petrolera. Son transformadores especiales que, de acuerdo a la necesidad que tienen en un pozo o en una línea o en donde sea, es el tipo de transformador que van a colocar. Por eso no vemos en detalle nada de eso, porque existen distintas formas, distintos tipos, distintas conexiones, es un lío bárbaro todo lo que son transformadores de uso petrolero, ¿sí? Por eso nos dedicamos a lo convencional, ¿sí? Si nosotros entendemos todo lo convencional, luego una situación especial de un otro tipo de transformador la vamos a entender perfectamente. Bueno, acá tenemos, es un transformador biposte, en donde acá hay otras cosas importantes que por ahí aparecen también. Esto que vemos acá son transformadores de medición, o sea que acá, aparte, ¿cierto? Se están midiendo dos transformadores de tensión, esos dos transformadores de corriente, ¿sí? Que tenemos acá entonces, se está midiendo la tensión y la corriente que está llegando al transformador. ¿Ah? Acá tenemos lo que yo les comenté recién. Estos que están acá son descargadores autovalvulares. ¿Ven? Acá tenemos la red de 13.200. Viene por acá. Entonces, si se produce una descarga eléctrica, aparece una diferencia de potencial acá adentro. Y ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, acá ven esta parte, están los tres conectados y ahí ven dónde va, conectado a tierra, ¿verdad? En que va conectado a tierra.
Bueno, entonces se produce la descarga a través de ese aparato, se produce la descarga a tierra y no se mete al transformador. Bueno, este es un seccionador fusible, que ya vamos a ver la función que tiene. Y bueno, hasta acá nomás llegamos. Vamos ahora al principio de Una pregunta. funcionamiento.